activista y gran comunicador y divulgador de todas las ideas. Ha participado además en muchas plataformas como las de decrecimiento, de defensa de viviendas dignas, aparte de tener bastantes libros divulgativos sobre temas relacionados con la ecología política, el decrecimiento y todas estas cosas. La Comisión Europea, sabemos además que en diciembre del 2015 adoptó un paquete de medidas, creo, que espero que nos las cuente ahora Florent, en qué van a consistir o cómo se pueden implementar. A mí hay unas preguntas que me surgen cuando leí una hoja informativa de la Comisión Europea que decía que impulsará la competitividad mundial y que fomentará el crecimiento económico sostenible, hablando de crecimiento, y que creará nuevos puestos de trabajo. La competitividad mundial dentro, o sea, desde Europa, ¿cómo podemos afrontar la recirculación de materiales? Porque Europa se nutre fundamentalmente, muchas materias primas vienen de otros lugares, de otros continentes. ¿Cómo se va a gestionar eso? El paquete de medidas, bueno, Florent, espero que nos lo aclare. Muchas gracias, Carmen. Bueno, no os preocupéis, hoy no tengo ningún regalo para nadie, ni voy a salir del armario tampoco. Vamos a centrar en el contenido. Y es verdad que cuando hablamos de... ¿Se oye bien? Tengo demasiado lejos. Cuando hablamos de economía circular, pues eso desde luego nos recuerda a todos los debates que tuvimos sobre el desarrollo sostenible o la economía verde, desde luego. Porque según quién utilice el concepto de cómo lo llena, pues tendremos conceptos muy diferentes. Imagino que sabéis todos que... A ver, ¿qué tal se oye? No, quizás apagar el tuyo, ¿no? Porque... pero Eso, apagamos todos. Me imagino que todos nos acordamos de Repsol, que hizo los comerciales, las publicidades más interesantes sobre el desarrollo sostenible, mientras iba a los países del sur sin respetar sus propias reglas en países del norte y además nos mandaban barcos a hacer prospecciones petrolíferas en Canarias. Todos recordamos también la economía verde, es decir, no es lo mismo la economía verde vista desde Equo, por supuesto, que somos gente que entendemos esto como justicia social y ambiental, y al mismo tiempo tenemos a gente como en COP21, la cumbre climática. Yo me cruzaba con gente que nos decía que la economía verde pues podía ser también un carbón limpio. Un carbón limpio, yo no sé qué es lo que es, pero había carbón limpio. O, por ejemplo, cuando estamos en el Parlamento Europeo, después del escándalo de Volkswagen, pues que tenemos así grandes constructores de automóviles que nos venían a ver y nos decían que con su coche, pues casi el aire era mejor después de haberlo utilizado, mejor que los aires del pico de Pirreneo. Vamos, llegamos a definiciones muy diferentes de lo que es un concepto. Porque no tenemos que olvidar que detrás de cada concepto tenemos, primero, una lucha de poder y, segundo, una lucha por llenar de contenido el significado. Son conceptos dinámicos y, por tanto, cuando hablamos de economía circular, también tenemos que ganar la batalla de la hegemonía por este concepto. Y solo voy a explicar de forma muy concreta con lo que está pasando en Europa. Porque lo que tenemos en Europa entre entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, en este caso, es una lucha de poder y una lucha por la hegemonía de este concepto. Tenéis que ver el proceso que hemos seguido para llegar a este paquete de medidas, que tampoco es definitivo. Vamos, tenemos un paquete de medidas, pero que se tiene que trabajar ahora mismo con el Parlamento Europeo. Primero, en 2014, presenta la Comisión Europea un paquete de medidas que nos parece, por ejemplo, los verdes, bastante flojo. Empieza la nueva comisión, la Comisión Juncker, esta gran comisión que nos encanta. La Comisión Juncker dice, vamos a retirar este paquete. Vamos a retirar porque nosotros estamos a favor de lo que llaman ellos la better regulation, es decir, hacer una mejor regulación, lo que nosotros entendemos como hacer una regulación a la baja. Conceptos diferentes. En base a esto, ellos no se mueven ni un ápice. Dicen, vamos a presentar algo mejor, vais a ver, vamos a mejorar muchísimo la propuesta inicial del comisario Potočnik de 2014. El Parlamento Europeo no está de acuerdo. Le parece una bajada de pantalones. ¿Qué hace? Presenta por su parte un informe de iniciativa propia. En este informe pone topes, pone ambición. Algunos meses más tarde, en diciembre de 2015, llega el nuevo paquete de medidas, que como lo esperábamos nosotros, no es que sea mucho mejor que el paquete de 2014, sino que es mucho peor.
Eso es la primera lucha de poder. ¿Quién lidera la economía circular en la Unión Europea? ¿La Comisión Europea como brazo ejecutivo o el Parlamento Europeo como representación de la ciudadanía? Segundo, la pregunta de lucha de poder que tenemos que hacernos es ¿a quién beneficia el crimen? Por supuesto, es como el TTIP, este famoso Tratado de Comercio e Inversiones que nos quieren colar. Pues aquí tenemos esta pregunta. ¿A quién beneficia la economía circular? ¿A las grandes multinacionales o a lo que llamamos los small businesses, las pequeñas empresas? Y aquí se puede llamar como la lucha entre el Fairphone y el iPhone. Aquí tenéis un Fairphone, por ejemplo. Tenéis el Fairphone, lo abrís y ¿qué tenéis dentro? Vais a ver que se puede abrir. Luego no os preocupéis, luego lo puedo poner. Esto todo es desmontable. Todo se puede reciclar y se puede reutilizar. Tenéis un problema, vais a cambiar la pieza y tenéis el mismo teléfono que sigue funcionando. Y todos los materiales provienen de zonas sin conflictos de sangre. Y la gente ha sido remunerada de forma justa. Lo siento para la gente que tenéis iPhone, pero no es el caso. Yo sé que hay unos cuantos, no os preocupéis, no vamos a pasar lista. Pero eso es la lucha entre a quién vamos a dar la pasta para este nuevo modelo. A las grandes multinacionales que no cuidan la justicia social y la sostenibilidad ecológica, o lo vamos a dar a pequeñas empresas que realmente apuestan por otro modelo de sostenibilidad, de ecología, de democracia también y de justicia. Lo tercero también es cómo llenamos esto de contenido. Y aquí tenemos una lucha tremenda con la Comisión Europea, porque detrás de esto también está todo el concepto de residuos y de cómo se utilizan los residuos. Me imagino que muchos sabéis que existe una jerarquía para saber qué hacemos con los residuos. Lo primero, se supone, según esta jerarquía, es la prevención. Luego reutilizamos, luego reciclamos, luego lo mandamos a los vertederos y luego lo incineramos. Entonces, el Parlamento Europeo dijimos claramente lo más importante es lo primero, la prevención de residuos. No generar residuos es el mejor residuo que podemos tener. Y lo segundo es reutilizar. Y en último término, vamos a reciclar y si hace falta vertedero, pero no nada de incineración. ¿Qué nos dice la Comisión Europea? Nada sobre la incineración. Es más, nos pone que lo importante es pensar en los residuos como factor energético. La misma lucha que encontramos en Euskadi ahora mismo, por ejemplo, donde el PNV nos dice que lo más importante es la incineradora como miembro así para crear energía. Pues no, eso no puede ser. Un residuo, primero, no se tiene que crear. Luego tenemos detrás de esto también la idea de transición energética, porque para nosotros lo más importante es pensar que este nuevo modelo energético, este nuevo modelo económico puede crear muchísimos empleos, muchísimos. Más o menos calculamos que la economía circular nos puede crear 3 millones de empleos en Europa. Eso tenéis que relativizar con, ahí, 20 millones de desempleados. 3 millones solamente en este sector de economía circular, que no está mal. Y aquí tengo una cifra solamente para que veáis por qué tenemos razón, los verdes, cuando hablamos de empleo y hablamos de ecología. Porque cuando decimos que empleo y ecología van de la mano, somos los realistas. Vais a ver, me gusta esta cifra porque me parece muy habladora. 10.000 toneladas de bienes. Para reciclar esto, para utilizarlo luego, si lo vais a incinerar, 10.000 toneladas de bienes, vais a crear un empleo. Si lo vais a mandar a vertedero, 6 empleos. Reciclar, 100 empleos. Si lo reutilizáis, son casi 300 empleos. Entonces la pregunta es bastante clara. ¿Quién ha destruido empleo a punta pala esos últimos años con sus tonterías productivistas y neoliberales? Son los que gobiernan. ¿Quién tenemos respuestas reales para crear empleo con justicia y sostenibilidad? Somos la gente que estamos aquí en esta sala. Entonces, eso lo podéis saber. Salir de esta sala con la cabeza bien alta, por favor, porque las respuestas las tenemos y son clarísimas. Y esto la Comisión Europea, os podéis creer o no, no lo tiene en cuenta. No tiene nada concreto sobre empleo dentro de su paquete, nada concreto. Porque tener una cosa concreta no es solo decir vamos a crear empleo, también es decir vamos a organizar la transición ecológica y justa para los trabajadores. Porque quien habla de transición justa quiere decir que hay sectores donde se van a destruir empleos, principalmente los sectores más intensivos en energía y emisiones de CO2, y otros donde se van a crear muchísimos empleos. Pero eso se organiza.
Porque si no se organiza, por supuesto, eso puede crear mucha frustración y problemas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en todo el tema de las minas de carbón. Minas de carbón van a cerrar sí o sí, eso ya lo sabemos. Pero a la gente no la podemos dejar tirada. Tenemos que organizar y pensar cómo hacemos para que esta gente pueda encontrar nuevos trabajos de calidad y de dignidad. Y esto la Comisión falla totalmente, porque no están pensando primero en los empleos de las personas, sino más bien en los beneficios de las grandes multinacionales. Luego, el punto siguiente es que también la Comisión Europea carece de ambición totalmente. Si queremos realmente cambiar de modelo de forma real, tenemos que poner unas metas bastante altas. Por ejemplo, el Parlamento Europeo decía lo siguiente: necesitamos reducir en 2030 el 30% de los residuos alimentarios. El 30%, eso es fundamental. ¿Qué dice la Comisión Europea? Pues nada, no dice absolutamente nada. Esto es una falta de ambición. Y sabemos que si tenemos una falta de ambición no podemos conseguir nuestros objetivos. Y eso lo podéis ver claramente, por ejemplo, en el mercado de emisiones. Mercado de emisiones de CO2. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no funciona? Más allá de los debates ideológicos sobre mercado o no mercado. Es que hemos puesto el precio de la tonelada de CO2 tan bajo que, por supuesto, esta falta de ambición permite que los demás puedan seguir contaminando como querían y como lo hacían antes. Estoy terminando, no te preocupes. Aunque son 10 minutos reales o ampliados. Pero además, si queremos que estos objetivos ambiciosos se puedan cumplir, aquí tenemos que salir del marco, lo que vimos ayer, ¿no?, de la RSE, de la responsabilidad social corporativa o empresarial. Ya basta de voluntariedad. Necesitamos marcos legales que impongan y que pongan claramente que tengamos que conseguir esos objetivos. Porque además estamos viendo claramente que solamente es voluntario, no funciona ahora mismo. Lavado de cara. Incluso cuando es legal, ni lo cumplen, como Volkswagen, por ejemplo. Pero eso, lo primero que tenemos que tener es un marco bien claro. Objetivos ambiciosos con marco legal. Y al final necesitamos indicadores. Indicadores que permitan decir hemos cumplido los objetivos que teníamos. Y aquí la Comisión Europea no dice absolutamente nada. Cuando el Parlamento Europeo recomendaba, con razón, es que introduciéramos, por ejemplo, tenemos que introducir la huella ecológica dentro de los indicadores de éxito. Es importantísimo que entendamos que el PIB, por ejemplo, no es suficiente. No voy a decir nada. Necesitamos indicadores ecológicos para poder ampliar nuestra forma de entender el mundo. Entonces podéis ver que ahora mismo tenemos una lucha abierta en el Parlamento Europeo. No sé cómo va a terminar, no los puedo decir, pero como es una lucha es una cosa que se juega. Tenemos que jugar. Y estamos jugando con los países europeos a mejorar lo que ha dicho o a enfrentarnos a la Comisión Europea. Porque, como os he dicho, es una lucha de poder. Es una lucha para saber quién va a llenar de contenido este significado, que está vacío ahora mismo. Si lo ganan ellos, van a ganar las multinacionales y va a ganar la economía lineal, ni más ni menos, con otro nombre. Y si ganamos nosotros, va a ganar los pequeños y las pequeñas empresas, autónomos, cooperativas, y ganará un sentido mayor de justicia social y ambiental. Yo os puedo decir que vamos a llevar esa batalla para ganarla. Muchas gracias.